Hola, bienvenidos al canal de Estu Médicos, donde nos dedicamos a la medicina y a la educación. Y como parte del apoyo que les damos, respondemos las preguntas de la guía de IPN y de UNAM para ingreso a la licenciatura. Vamos a comenzar con la materia de Química para Área 1. Y una medalla de bronce es un ejemplo de mezcla homogénea, mezcla heterogénea, compuesto o elemento, ¿no? Para esto hay que entender que la química es una ciencia que estudia la materia, la composición de la materia y sus transformaciones. Bueno, ¿qué es la materia? La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y la materia la podemos encontrar en forma de mezcla o en forma de sustancias. Las mezclas son la suma de dos o más sustancias. Recordemos que las sustancias tienen propiedades específicas. Y las sustancias pueden ser elementos o compuestos. El elemento es cuando está conformado por solo un tipo de átomos, por ejemplo el oxígeno. Y el compuesto tiene dos tipos de átomos, por ejemplo el hidrógeno y el oxígeno. Son dos elementos diferentes unidos químicamente por un enlace químico. Las mezclas son dos o más sustancias que están unidas físicamente. No tienen enlaces químicos de por medio, simplemente comparten el espacio. Entonces las sustancias conservan sus propiedades, aunque estén en una mezcla. Las mezclas pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Y estas pueden ser homogéneas si se distinguen fácilmente sus componentes, si no se distinguen fácilmente sus componentes, y heterogéneas si sí se distinguen fácilmente sus componentes, ¿no? Ahora, ¿qué es el bronce? El bronce en realidad es una aleación, es una mezcla entre estaño y cobre. Conservan sus propiedades individuales en el estaño y el cobre, y como no se unen tan bien que no se distinguen sus componentes, forman algo que se llama bronce. Entonces, la respuesta correcta, no hay una unión, hay que aclarar que no hay una unión química de por medio, no hay enlaces. Entonces, la respuesta correcta sería el inciso B, mezcla homogénea. Continuamos con la pregunta número 2, que corresponde a la 28 de su guía. Es un elemento dúctil, maleable y presenta brillo. Tenemos otras opciones: neón, silicio, calcio y bromo. Bueno, es una pregunta muy interesante porque estas propiedades son propiedades de los elementos metálicos, es decir, de los metales. La ductibilidad es la capacidad de un metal para formar hilos sin que se rompa. Un ejemplo son los cables de cobre, en los cuales los utilizamos en la vida cotidiana, no se rompe fácilmente y es un metal muy dúctil. La maleabilidad, que es la capacidad de los metales para formar láminas, por ejemplo las láminas de aluminio que se encuentran en las casas de algunos de ustedes. Y los metales presentan brillo. Indirectamente aquí me está preguntando sobre un elemento que es metálico, si se dan cuenta. Los no metales no presentan este brillo. Entonces tenemos grandes divisiones, tenemos la división de la tabla periódica: elementos metálicos y elementos no metálicos. Y aquí está la franja que los divide, ¿no? Ahora, dentro de todas las opciones, ya las ubiqué. El neón está en parte de los gases nobles. El bromo está en los halógenos. El calcio, fíjense, está aquí en la parte de los metales divalentes. Y el silicio entra dentro de la categoría de los no metales, o bien una subcategoría de estos son los metaloides. Pero no está dentro de la categoría de los metales. Entonces, como podemos ver, nos está preguntando sobre un elemento que es metálico. Esa es la intención de la pregunta, y el único, aunque parezca raro, porque nosotros por lo regular vemos el calcio en forma de sal, no en su forma pura. Entonces el calcio en realidad es un metal. Sería la respuesta correcta el inciso C. Y continuamos con el ejercicio número 3, que corresponde al 29 de tu guía. Y nos pregunta: es el enlace entre dos átomos con misma electronegatividad. Entonces, hay que ver los tipos de enlace para poder contestar esta pregunta. Y hay que ver qué es la electronegatividad. Comencemos primero por eso. La electronegatividad es la propiedad de los átomos para jalar electrones, ¿no? Entonces, un átomo muy electronegativo va a jalar con mucha fuerza los electrones. Otro poco electronegativo, en realidad no los va a jalar con tanta fuerza, va a ser muy débil su interacción con los electrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos dos átomos
en los cuales uno, que es poco electronegativo, se encuentra con uno muy electronegativo. Pues bueno, el electronegativo puede cometer un abuso y le puede incluso arrancar el electrón al otro. Entonces, al arrancar un electrón, recuerden que los electrones tienen carga negativa, se adquieren parciales de carga. Y bueno, no se adquieren parciales de carga, se adquieren cargas formales. Entonces, al adquirirse esas cargas, uno negativo, otro positivo, se van a atraer, ¿no? Y ese tipo de enlace es el enlace iónico, el cloruro de sodio. ¿Qué es lo que pasa cuando dos átomos no tienen tanta diferencia de electronegatividad? Van a compartir el electrón. Es ahí cuando se forma un enlace covalente. Ahora, si un átomo es un poco más electronegativo que otro, va a jalar con un poquito más de fuerza los electrones, pero no lo suficiente para arrancárselos. Entonces se va a polarizar esa interacción. Entonces vamos a tener covalentes polares. Por ejemplo, el agua. El agua está unido por enlaces covalentes polares. Y cuando tienen exactamente la misma electronegatividad, son covalentes no polares, tiran con la misma fuerza. En cuanto a los enlaces metálicos, recordemos que los enlaces metálicos sucede con los metales de transición. Estos tienen muchos electrones, entonces su unión es por una nube de electrones, no exactamente por electrones individuales. Finalmente, aquí en los enlaces polares tenemos un fenómeno. Esto es entre átomos. Está también el puente de hidrógeno, el cual sucede entre moléculas. Cuando tenemos enlaces polares, pueden surgir parciales de carga. Recuerden que uno jala con más fuerza que el otro los electrones. Entonces el oxígeno, que jala con más fuerza, tiene una pequeña parcial de carga negativa. Y el hidrógeno tiene una pequeña parcial de carga positiva. Estas pequeñas parciales de carga pueden interaccionar entre dos moléculas. Entonces, esa interacción recibe el nombre de puente de hidrógeno. Entonces, ahora sí podemos contestar esta pregunta. El enlace que hay entre dos átomos con la misma electronegatividad, ya vimos que el iónico no, son electronegatividades muy diferentes. El metálico es por nube de electrones. El puente de hidrógeno es entre moléculas, no entre átomos. Y el covalente no polar es el que sucede entre dos átomos con misma electronegatividad. El inciso correcto sería el inciso D. Si te ha gustado el video, recuerda compartir, dale like. Si tienes algunas dudas, en los comentarios déjalas. Estaré muy feliz de podértelas contestar. Nos vemos. Hasta la próxima.